Hola chicos, ¿cómo están? Me presento, soy Sebastián. Les estaré ayudando en todo lo que tiene que ver con imagen digital y cómo verse bien en sus fotos y en redes sociales, ¿vale? Bueno, para entrar como en confianza y que me conozcan un poco, espero como esto, ya, vale. El día de hoy, a medida de que esta cuarentena pues nos está afectando y todo, que quise traerles como algunas ideas de outfits que pueden usar ya cuando vayan a hacer una videollamada para ver clases online si son estudiantes o, o en el trabajo si tienen una reunión importante, si tienen que reunir varias veces del día o si tienen un compromiso muy importante, ¿vale? Que es de carácter como requiere vestimenta o formal o elegante o informal. Entonces vamos a comenzar. Eh, lo tengo anotado acá porque mi memoria es pésima, así que me disculparán. Bueno, primero que todo tenemos que ver lo más importante y lo más básico, que es los materiales de la ropa que vamos a usar. Tienen que estar de acuerdo al clima en el que vivimos o en la ciudad que vivimos, ¿vale? Si vives en un clima frío, lo que te recomiendo es usar materiales muy gruesos como pues la lana, el algodón también y bueno, otra clase de materiales que están hechos de gruesos, por así decirlo, ¿vale? Eso te permitirá calentarte y aparte de estar cómodo, no te verás como elegante porque por lo general las prendas que tienen esos materiales son muy finas, ¿vale? Entonces lo primordial es eso. Y si vives en un clima cálido, te recomiendo prendas que sean muy delgadas para que no transpires mucho y permitas estar cómodo y sentirte bien, verte bonito. Los materiales podríamos usar el lino y la seda, que son materiales que se usan primordialmente en épocas de verano o primavera, ¿vale? Entonces ya teniendo esto claro, vamos a comenzar por los hombres, por los outfits para los estudiantes, ¿vale? Si eres estos tipos de outfits te van bien si eres un estudiante ya adolescente o un poco más mayor, entonces vale. Vamos a comenzar, el primero es como muy informal, en, como vemos que el contexto estudiantil es como no es tan formal ni tan casual, es como un poco más informal, entonces necesitaremos prendas que sean más de tipo street style, como estilo urbano y entre lo informal y un poquito lo casual, ¿vale? Entonces el primer outfit o la primera prenda que te podría recomendar es una playera básica, así como lo oyes. Por ejemplo, en este momento yo llevo una playera básica, como pueden ver, es de un material muy suave, es algodón. Y porque bueno, yo estoy en un clima cálido, para los que no saben, Ibagué, en Colombia, es una ciudad muy cálida y de climas cambiantes, entonces es necesario tener varias prendas de materiales distintos. Vale. Entonces, lo importante de esta playera básica es que te permite combinarla con cualquier accesorio o cualquier otra prenda. Puede ser con una chamarra de mezclilla, ¿vale? De jean, y te verás genial. Al igual lo que nos importa en las videollamadas es más la parte superior que la parte inferior. Entonces tenemos como que darle más prioridad a la parte superior. Bueno, también podemos usar un hoodie, que es como este tipo aquí en Colombia se llama como, sí, como una chamarra que es como muy grande, es oversize, entonces como que quedas muy como volando en la prenda, por así decirlo. Entonces es una muy buena recomendación porque te permite estar súper cómodo y bueno, como ya saben, pues tienen que mirar el tipo de clima que están, ¿no? Este hoodie es más que todo como para el frío. Entonces, ten muy en cuenta eso, que sea la prenda de acuerdo al clima, ¿vale? Entonces, bueno, así serían como los así outfits que podrías usar de estudiante, ¿vale? Al igual, también puedes usar
a estas prendas les puedes combinar con un pantalón, ya sea de drill o un jean. Y, y ya, más que todo, o sea, la parte inferior no importa mucho como la parte superior, como te los acabé de mencionar. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte del trabajo, la parte ya como más casual o formal, por así decirlo. Todavía seguimos en los hombres, ¿vale? Vamos a empezar con un outfit así como casual que te permitirá lucir bien y quedar bien ante tus compañeros de trabajo y ante tu jefe. Vamos a comenzar con un saco con una camisa por debajo. Este outfit lo hemos visto mucho. Más que todo lo usan las personas como que no tienen en sus trabajos un código de vestimenta tan marcado que requiere llevar siempre traje o vestir siempre con prendas muy serias y formales, ¿vale? Si tu trabajo requiere un contexto más casual, como te da un poco más de libertad al vestir, te podría venir bien este outfit. Al igual, este outfit puedes usarlo también en climas fríos y en climas un poco templados, ¿vale? No lo recomiendo usar en climas cálidos porque de verdad la vas a pasar como mal y vas a sentir mucho calor y vas a transpirar. Entonces no, es mejor en climas fríos o templados, ¿vale? También, bueno, ya y está el típico que es el traje normal, el traje formal. También es muy importante que juegues con los colores. En unos próximos videos les estaré dando tips y consejos sobre cómo combinar los colores y qué tipo de colores usar según tu tipo de piel, ¿vale? Bueno, está el traje formal, que todos podemos saber, y ese es el que más se utiliza en todos los trabajos, ¿vale? En este traje formal puedes hacerle una variación como para que te sientas un poco más relajado. Puedes quitarle, si te lo permiten, claro está, puedes quitarle el saco y quedas con la camisa y la corbata. Así, así te sentirás como más cómodo y no tan como tan aprisionado en el traje o tan incómodo, ¿vale? Bueno, ya la parte formal ya la terminamos y vamos con la parte un poco así, retomando la parte casual que dejamos antes. Podemos ver también en, podemos usar una playera con un blazer, ¿vale? La playera de abajo, preferiblemente, y tengo muy en cuenta esto, que sea una playera básica de un solo color. Es decir, que no tenga estampados ni tenga muchos colores adheridos ¿sabes? A la prenda. Porque esto hace como que pierda un poco de sentido el outfit y se vuelva como muy rocambolesco. Entonces, preferiblemente sí, una playera básica, un solo color y el blazer, que te permitirá lucir bien. Al igual, puedes combinarlo con unos jeans, no sé, color, dependiendo, bueno, el tipo de color que te luzca o que te guste también. Y así, porque es un tipo más casual, ¿vale? Entonces ya hemos terminado la parte de los hombres. Vamos con la parte de las chicas, que muchas chicas yo creo que están pendientes a este video. Entonces, bueno, vamos a comenzar con las estudiantes, las chicas que estudian en la universidad. Y quise enfocar más que todo este video con más a la parte más adulta, pero al igual las chicas que estudian en los colegios también pueden aplicar estos outfits. Bueno, una de las prendas que les recomiendo, que es muy sexy y como muy buena para las chicas, más que todo para las adolescentes y para las chicas ya de 20 hasta los 25 o 30, podría ser los crop tops. Hay infinidades de crop tops, pero en esta ocasión les recomiendo un crop top manga larga o manga corta, si vives en una ciudad cálida, manga corta, y posteriormente manga larga si vives en una ciudad muy fría, ¿vale? Lo puedes combinar también con un short, un crop top en short, o con unos jeans normales, ¿vale? Te verás genial y te sentirás súper cómoda. Em, también en este apartado de las chicas
estudiantes tenemos los hoodies, como ya lo habíamos mencionado. Esta prenda más que todo es por excelencia una de las más preferidas por las chicas adolescentes, ya que como que te permiten mostrar, por así decirlo, tu propio estilo y lucir muy relajada, muy fresca, muy versátil. Entonces sí, recomiendo mucho los hoodies en, bueno, en las chicas estudiantes. También en este punto quería como mencionar las blusas o los buzos oversize, que son esos blusos, perdón, esas blusas que son muy anchas y como que te permiten moverte con libertad. Estoy como en contra, a favor, en contra porque como que no ciñen mucho tu figura, entonces claro, se pierde mucho tus curvas, entonces no se notan demasiado. Pero estoy un poco a favor porque brinda una comodidad increíble y las chicas se sienten súper, súper cómodas con esta prenda. Entonces, yo le daría como a tu opinión personal si te gusta más, como priorizas más la comodidad que la elegancia. En todos estos outfits que hemos visto, vamos a priorizar más la comodidad que la elegancia. Aunque nunca hemos hablado de la elegancia, ¿vale? Bueno, también las chicas pueden usar una chamarra ya sea de mezclilla debajo de bueno, encima de una playera básica como lo habíamos visto antes en el ejemplo con los hombres. Ese es un outfit ganador, un outfit que es muy casual, aunque también se puede utilizar en contextos informales y te permite lucir con un código de vestimenta muy, no formal, sino como muy elegante y a la vez relajado, ¿vale? Entonces recomiendo este tipo de prendas al momento de que vayas a ver una clase online y a estar con tus compañeros de escuela. Y bueno, también tenemos la blusa manga sisa, que por las personas que no la conocen, son esas blusas que no tienen hombreras. Se las he visto mucho a las chicas que van en contextos laborales, en contextos muy formales, pero también es válido usarla en contextos un poco así casuales como podría ser las en casa, puede ser, y en las clases online, ¿vale? Y vale, este outfit que anoté también y que quise poner en esta lista va muy de acuerdo con el clima frío. Espero que si les gusta este outfit lo imiten y a ver, me cuenten a ver cómo les va. Es una gorra, bueno, un gorro, perdón, o una boina con acompañada de un saco cuello tortuga. Ese es un outfit que te brindará 100% comodidad en el lugar que estés. En este caso, pues en casa te verás muy estilizada. El saco cuello tortuga te permite marcar muy bien las partes de tu cuerpo de la zona superior, más que todos los hombros y bueno, el brazo en sí. Entonces, y la parte interior de los brazos, perdón. Entonces, es una muy buena prenda para usar bueno, en esta época de estar en casa mucho tiempo. Bueno, y ya acabando con la parte estudiantil femenina, vamos con la parte laboral de las chicas. En esta parte, como al igual que los hombres, tenemos la parte casual y los trabajos un poco más informales que no requieren tanto un código de vestimenta tan elevado. Em, También, bueno, en principio tenemos un chaleco largo, preferiblemente que sea de algodón y que sea de un material en el que se pueda estirar. ¿Por qué? Porque al momento de usar esto con prendas muy fijas o muy gruesas, nos permitirá jugar muy bien con el outfit y agregarle accesorios extra, sin vernos como muy acartonados o muy serios, ¿vale? Em, yo recomiendo este tipo de prenda con una blusa de tirantes. Es una blusa muy básica, como muy chic, muy al estilo hogareña. Entonces aquí en Colombia muchas chicas la usan para estar en casa o
cuando quieren hacer oficio o algo así. Entonces es muy buen complemento con el chaleco largo, ¿vale? También este apartado, como lo vimos anteriormente, tenemos la manga sisa. Recomiendo usar, cuando usen esta prenda, recomiendo usar joyas pequeñas, por ejemplo los collares que no sean tan prominentes o que tengan una forma muy grande, porque el outfit como que se verá un poco más cargado y como que no te verás tan, como tan sencilla o tan estilizada como queremos o quieren verse ustedes, ¿vale? Em, y listo, bueno, esta sería una de las prendas ganadoras para las chicas en el trabajo, ya sea cuando vayan a hacer una reunión laboral, cuando se van a reunir con su jefe, o cuando estén trabajando normalmente sin tener que estar presentes virtualmente en una charla. También tenemos otra prenda que es muy buena. La he visto en contextos tipo verano, tipo casuales, cálidos, y es se me escapa el nombre en ese momento, pero es la blusa que va hasta el cuello, tapa el cuello y tiene un vuelo en el centro, ¿vale? Un vuelo prominente. Entonces es muy buena para destacar un poco más esta zona de los hombros, darle como más anchura. Si eres un poco delgada, también puedes usarla, te verás como un poco más ancha de la parte superior y puedes usarla también con un jean, con unos jeans o unos pantalones de tu preferencia, ¿vale? Em, vale. En la siguiente combinación tenemos la blusa cuello tortuga, como ya lo habíamos mencionado, con un pantalón palazo. Para los que nos conocen, es pantalón palazo, es un pantalón que es de tipo corte recto. Es muy bueno para cuando queremos resaltar las piernas, para cuando queremos vernos un poco más, como queremos resaltar las piernas, pero verticalmente, es decir, queremos vernos más altas. O es muy recomendable para las chicas que la cadera es un poco angosta. Entonces, al ser un poco angosta, te permite tener un corte recto en la parte inferior y en la parte superior también es genial usar una blusa con vuelos o en este caso de cuello tortuga, ¿vale? Al igual el cuello tortuga te permite alargar un poco más visualmente el cuello y verte un poco más alta. Así que esta combinación es prácticamente para las chicas que desean lucir estilizadas, elegantes y aumentar un poco más de como estatura visualmente. Es un outfit muy bonito y que vale la pena hacer, ¿vale? Creo que estoy diciendo muchas veces, vale. Vale, aquí ya pasamos a la parte formal y la última parte de la vestimenta femenina en el trabajo. Tenemos, si quieres ya, si tu trabajo requiere un código de vestimenta un poco más serio, muy marcado, te permito pues, bueno, deberías usar como un traje así de toda la vida, un traje formal, con debajo una blusa manga larga. Preferiblemente podría ser de algodón o que sea de lana. Así que si tu ciudad es de clima frío, ¿vale? No recomiendo mucho usar blusas manga largas como que sean transparentes porque la idea en todos estos outfits es que tu ropa interior no se vea marcada porque eso es muy desagradable. Entonces, y pierde el estilo totalmente de tu vestimenta. Entonces, procura que no se note o se marque mucho tu ropa interior. Vale, al acompañar esta blusa podemos agregarle una falda del mismo color del saco o el blazer. Y acompañada de unas medias veladas, preferiblemente oscuras. Y con esto estaremos listas para recibir a nuestro jefe con la mejor energía y trabajar increíblemente y ser súper productivas en ese día, ¿listo? Entonces, bueno, ya acabamos con las recomendaciones del día de hoy. Espero que les hayan servido, que pongan a prueba, que pongan en, ¿qué? Sí, que pongan a prueba estos outfits, a ver si les gusta, cuáles no les gustó. Al igual pueden combinar prendas
según más les convenga, o si quieren priorizar más la comodidad o la elegancia. Bueno, espero que hayan tomado esto en cuenta y no siendo más, espero que les haya gustado el video. Muchísimo gusto, me estoy encantado de estar con ustedes hoy un día más y de conocernos. Y bueno, en los comentarios los estaré esperando para ver qué recomendaciones más tienen acerca de outfits que puedo venir a mostrarles o de qué contextos, ¿vale? Así que nomás, espero que les guste el video y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Feliz día y hasta luego.